Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos al seminario de investigación El estado del arte como investigación documental, análisis de una metodología. Tuvimos la oportunidad hace 15 días de trabajar precisamente con Mauricio, un seminario de investigativo que lo hacemos todos los viernes, están todos cordialmente invitados, los tendremos en la base de datos para hacerles extensiva la invitación. Y dentro de la exposición que hacía Mauricio, que nos hacía Alejandra Montoya y que nos hacía Juan Carlos Monroy, nos llamó poderosamente la atención una metodología para el análisis documental en toda la parte de lo que tiene que ver con el estado del arte. Cuando Mauricio nos decía bajo esta metodología, que además tampoco nos la especificó mucho ese día, de más de 500 documentos y la información perfectamente organizada para definir de allí categorías de análisis de la información, pues para nosotros en ese momento fue muy interesante y valió la pena volverlo a invitar al seminario para que compartiera en un espacio un poco más amplio todo este tipo de metodologías. Mauricio es profesor del área de comunicación social de la universidad, es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, especialista en Estética de la Universidad Nacional C de Medellín, magíster en Educación de la Universidad Manizales CINDE, y como les decía es actualmente docente del área de cibermedios en el pregrado de Comunicación Social. De igual manera, en esta investigación pudimos ver ahora a Pablo Granada Echeverri, que es docente de la Universidad Católica de Pereira, con quien básicamente se trabajaron los modelos iniciales. Queremos darle las gracias a Mauro porque nos pueda acompañar y bueno, lo dejamos para que nos comparta esta metodología que creo que es muy útil para el desarrollo de investigación que realizamos en todas las áreas. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Verdad que tengo un micrófono inalámbrico. Gracias a ustedes por venir. Digamos que hace 15 días, como bien lo señalaba Patricia, tuvimos la oportunidad de compartir el qué del proceso investigativo que nosotros hemos venido realizando sobre el asunto de mundos virtuales inmersivos aplicados a la educación. Digamos que a partir de, como bien lo señalaba Patricia, a partir de esa presentación quedaban dudas sobre una cosa que nosotros muchas veces no nos encontramos a compartir, que tiene que ver sobre todo con procederes investigativos y un componente que tiene que ver con tecnologías incorporadas a los procederes investigativos. Entonces, la presentación de hoy se va a centrar un poco sobre eso, sobre el concepto general de estado del arte, que es un tipo de investigación documental. En sí mismo un estado del arte puede ser un proyecto de investigación, un tipo de investigación, pero normalmente nosotros los estados del arte los convertimos en la base fundamental para arrancar el proyecto de investigación, lo incorporamos, digamos, dentro de ese mismo paquete o como fundamento para el trabajo en semilleros de investigación, que sirven para pensar, y creo que aquí hay una clave importante y un valor importante, un valor agregado de parte de esta metodología que tiene que ver con pensar no solamente en términos de proyectos de investigación, sino en términos de programas de investigación. Y el estado del arte es una herramienta, un case inicial, como dirían los jugadores y los apostadores, para empezar a pensar programas completos de investigación, o sea, un referente teórico común que permita desarrollar o estudios de caso o análisis de caso o proyectos específicos anclados a ese proyecto general. Entonces, en esa línea voy a intentar desarrollar la presentación. La primera parte me voy a concentrar en una concepción filosófica de lo que es el estado del arte y lo que implica como acto de conciencia histórica. En un segundo momento les voy a contar cómo procedimos nosotros dentro de nuestro proyecto de investigación y en un tercer momento me voy a concentrar sobre el procedimiento, sobre algunos ejemplos y sobre algunas herramientas que les pueden resultar de utilidad. Ese es un poco el itinerario de esta conversación. Gadamer, en un texto que se llama El problema de la conciencia histórica, nosotros en ciencias humanas y sociales tenemos un problema, tenemos una cuestión particular con el concepto de conocimiento científico, con el concepto de investigación. Para nosotros, digamos, el tránsito evolutivo por los conceptos y por el conocimiento no existe. Para nosotros un concepto no se supera, para nosotros un concepto es la base
que es susceptible de actualizarse en la configuración o en la lectura de nuevos problemas y de nuevos fenómenos. En ese sentido, dos conceptos son fundamentales para nosotros. La tradición, que no es solamente tradición muerta, la tradición en ciencias humanas y sociales es una tradición viva. A nosotros Aristóteles nos sigue hablando hoy, a nosotros Platón nos sigue hablando hoy, pero existe otro concepto asociado al de tradición, que es el de actualización de los conceptos. Es decir, cómo esos conceptos, como los conceptos aristotélicos, por ejemplo, de la poética, nos sirven, por ejemplo, para pensar las narrativas multimediales y las narrativas hipermediales. ¿A través de qué? De un ejercicio de actualización. Entonces, el estado del arte es fundamentalmente un tipo de investigación, un tipo de estudio que nos permite desarrollar con un andamiaje metodológico ese ejercicio y ese acto de recuperación de la tradición con miras a la actualización de los conceptos y de las categorías. Eso es básicamente, digamos, el sustento epistemológico, si se quiere, de lo que es un estado del arte. Desde cualquier proceso de investigación en cualquier área hay un trabajo inicial que es fundamental y es establecer, hacer un balance, hacer un barrido por la producción existente sobre un tema y sobre un problema de investigación. Y ahí quiero hacer un paréntesis, yo no hago estados del arte sobre preguntas de investigación, porque si yo puedo hacer estados del arte sobre preguntas de investigación, mi proyecto de investigación no está aportando nada nuevo, no tiene sentido preguntarme cosas que ya se preguntaron otros en otro momento. Entonces yo hago estados del arte fundamentalmente sobre áreas temáticas y sobre problemas. Las preguntas las construyo yo a partir de los proyectos específicos. Ese ejercicio entonces de barrido, de revisión documental inicial es lo que nosotros conocemos como estado del arte. ¿Cuál es el objeto de un estado del arte? Es un objeto múltiple. Primero, responder a la pregunta básica sobre qué se ha investigado. Esa pregunta tiene que ver fundamentalmente, apunta fundamentalmente a cómo se han delimitado los fenómenos, a qué se ha dicho. Digamos que esos dos aspectos agotan esa primera pregunta, que es más que el punto de partida, el punto de llegada a través de las preguntas que van a ver a continuación. La segunda pregunta es una pregunta muy importante, porque las comunidades académicas somos comunidades de saberes, de conceptos, de teorías, pero somos también comunidades de procedimientos y de procederes investigativos. Entonces esa segunda pregunta, la pregunta por el cómo. ¿Cómo lo hizo el grupo, de Purdue cuando estaba investigando la implementación de sistemas de información para la divulgación de la producción científica de esa universidad? ¿Cierto? ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cuál es la minucia, la filigrana del proceder investigativo que nos permita a nosotros hacer innovación metodológica o hacer apropiación y adaptación de metodologías existentes para traerlas a nuestro contexto y a nuestros propios áreas temáticas y a nuestros propios problemas? La tercera pregunta es ¿cuándo se han realizado esos proyectos? Es decir, yo puedo tener investigación sobre un área temática, un área problemática que entró en el campo de discusión de una disciplina o de un saber específico, y esa producción por modas intelectuales tuvo auges, momentos de pico, pero también momentos de declive que ameritan que uno actualice los trabajos de investigación sobre esas áreas temáticas y sobre esos problemas de investigación. Entonces esa pregunta por el cuándo es muy importante en ese sentido, porque le permite a uno establecer tendencias en el tiempo de la investigación sobre esos temas y sobre esos problemas. Ese cuándo también le permite a uno, se le convierte a uno en un criterio de limitación del estado del arte. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, con la centralización a través de bases de datos y de sistemas de información, los volúmenes de información que arroja una sola búsqueda sobre un tema o un problema son altísimas. Entonces uno tiene que tener criterios prácticos, porque toda esa información no la va a poder procesar por más equipo de investigación que tenga, por más que tenga toda una universidad investigando sobre un fenómeno, cosa que es bastante poco probable. Entonces ese cuándo se le convierte en un criterio de delimitación
de qué momento histórico a qué momento histórico va a explorar esa producción investigativa. Me interesa, digamos, recuperar información que se produjo entre el 2008 y el 2011. Tengo un periodo de 3 años con unos criterios que son prácticos, pero también hay unos criterios conceptuales. En ese momento es donde el tema tomó más auge o donde menos se investigó, pero se hicieron avances sustanciales. Digamos que uno establece ya esos criterios de delimitación. Y en algunas ocasiones a uno le conviene hacer preguntas por el dónde se ha hecho esa investigación. ¿Dónde está concentrado el conocimiento? Por ejemplo, nosotros ahorita que estamos investigando sobre narrativas transmedia, narrativas contadas que se desarrollan o se despliegan a través de múltiples plataformas, nos hemos dado cuenta que los países nórdicos son los tesos en el asunto de la investigación sobre narrativas transmedia. Ahí se están concentrando los principales grupos de investigación, los principales trabajos, y por esa vía, en términos de divulgación, de potenciales de divulgación del conocimiento sobre mis temas, yo sé que ahí se van a desarrollar eventos, conferencias, congresos, hay publicaciones especializadas. Digamos que en términos de efectos prácticos, esa pregunta por el dónde es muy, muy importante. ¿Qué más busco yo cuando estoy haciendo un estado del arte? Busco identificar vacíos y desde los vacíos configurar posibles horizontes investigativos que me permitirán a mí un referente contra el cual validar si yo realmente estoy haciendo lo que se supone que uno hace en investigación, que es la producción de nuevos conocimientos, la formulación de nuevas preguntas, la experimentación en el sentido amplio de otros abordajes teóricos y metodológicos y la construcción de nuevas hipótesis interpretativas para abordar fenómenos. Aquí hay una cosa muy importante: el estado del arte es el argumento a partir del cual, o el referente a partir del cual, yo digo, efectivamente estoy corriendo fronteras de conocimiento o no, estoy haciendo abordajes innovadores o no, o estoy simplemente adaptando preguntas que se hicieron para otro contexto a mi propio contexto geográfico. ¿De acuerdo? El tema de la experimentación metodológica es muy importante. Por ejemplo, en el campo de los mundos virtuales, nosotros nos encontramos con que las metodologías cualitativas, el análisis de caso y la sistematización de experiencias era el referente metodológico fundamental. Y nos encontramos con que muy pocos trabajos estaban haciendo una cosa muy interesante que nosotros nos apropiamos, que es la etnografía. Es decir, es una adaptación de la perspectiva etnográfica y de los métodos etnográficos para analizar las interacciones que tienen lugar en comunidades en línea, pero que implican no tener contacto directo con los usuarios, sino justamente insertarse en sus comunidades de práctica, en sus comunidades de conversación y hacer observación participante desde esos espacios. Esas comunidades pueden ser comunidades en línea mediadas por interfaces en 2 dimensiones o entornos tridimensionales, como es el caso de Second Life y de OpenSea. ¿Qué aprendimos nosotros de esa pesquisa que hicimos? Que en etnografía, la etnografía, o sea, la etnografía adaptada para contextos digitales, es un abordaje metodológico poco usado y que sería conveniente por las ventajas que presta, que proporciona ese tipo de observación y ese tipo de registro de información, que sería muy interesante y muy aportante para el tipo de trabajo que nosotros estábamos haciendo. Digamos que hay campos de saber y subcampos de saber que cobran fuerza en la investigación sobre un fenómeno. Por ejemplo, en la investigación sobre audiencias y sobre recepción, los psicólogos mucho tiempo tuvieron la batuta. Entonces los abordajes eran abordajes psicológicos, pero faltó mucho tiempo abordajes antropológicos del estudio de las audiencias y de los estudios de recepción. Discúlpenme que hable desde referentes de la comunicación, pero es el campo donde yo me muevo, así no sea comunicador y estoy buscando el honoris causa en comunicación, pero es el campo en el que me muevo, entonces por eso les voy a hacer referentes de ese lado. Entonces, ¿qué descubre uno? Que hay predominancia de un modo de abordar los fenómenos respecto a otro y que conviene intentar otras perspectivas, tener otras pinzas con las cuales agarrar finalmente los fenómenos. Hay 2 maneras de empezar un estado del arte, por lo menos en las experiencias que nosotros hemos tenido. La primera manera es
voy a hacer un estado del arte sobre innovación educativa, ojo, trabajos de investigación realizados en innovación educativa en Colombia entre el año 2003 y el año 2011. A partir de ahí planteo mi pregunta, que como todo proyecto, o sea, como es un tipo de investigación, yo tengo que plantear una pregunta, tengo que plantear unos objetivos generales, unos objetivos específicos y arranco a indagar, no más. Como se supone que no hay, ese conocimiento no ha sido sistematizado, no existen otros estados del arte, yo lo que hago es arrancar en cero, arrancar en blanco y empezar a dejar que los datos me hablen. Y a partir de los datos hacer la construcción, el agrupamiento, la construcción de categorías. Eso en campos en donde no hay estados del arte previos, en donde no hay referentes previos, a partir de los cuales recoger esa información. La segunda posibilidad tiene que ver con la delimitación de esa pesquisa, de esa búsqueda documental, a partir de categorías previamente existentes. Eso lo puedo hacer en campos donde hay estados del arte anteriores o hay un bagaje teórico conceptual que tiene que ver con los compromisos que asume el investigador, que me permiten establecer unas categorías, hacer una delimitación para que yo filtre los documentos que efectivamente van a ser procesados y van a ser posteriormente analizados e interpretados. ¿Eso qué hace? Como les decía ahorita, le permite a uno focalizar las búsquedas porque uno puede terminar ahogado en un estado del arte en un mar de información que no va a aportar lo que pretende aportar el estado del arte y es un panorama sobre un campo de investigación, sobre un ámbito de conocimiento. ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo puedo elaborar, ya en términos de los resultados del estado del arte? Yo puedo hacer dos tipos de elaboración y dos tipos de presentación de resultados. Depende de mis intereses, depende de las competencias del equipo de trabajo, depende del volumen de información. Todos esos factores intervienen en la toma de decisión de cómo presentar los resultados. Dos tipos de análisis, análisis cuantitativos, un poco el profesor Pablo Granada y el aporte que él hacía en el material que él refería, tiene que ver con una aproximación sobre todo cuantitativa al estado del arte. Entonces me interesa indicar cuántos trabajos de investigación sobre el tema de industrias culturales en el eje cafetero se han hecho desde una perspectiva etnográfica, cuántos han utilizado entrevistas a profundidad, cuántos han utilizado teoría fundamentada, cuántos, y lo presento básicamente en tablas y estadísticas con el fin de fijar tendencias. Para efectos del propósito del estado del arte, ese tipo de análisis lo cumple perfectamente, me da una mirada general sobre el estado del conocimiento que se ha producido en ese campo o en esa área de trabajo. La otra forma de realizar el procesamiento de esa información tiene que ver con un análisis cualitativo. Ese es un análisis más microscópico, es más demandante, es más exigente en términos de la labor del equipo de investigación. ¿En qué sentido? En el sentido en que uno tiene que hurgar el texto, hacer un buen trabajo de elaboración de resúmenes analíticos estructurados, que ya les voy a explicar ese instrumento, la técnica, ese proceder investigativo, cómo se da, y a partir de ahí hacer un trabajo de construcción de categorías en donde no me interesa indicar cuántos trabajos se han hecho desde una perspectiva etnográfica, sino que me interesa señalar cuáles son los conceptos, las categorías, las teorías claves que han aparecido en el trabajo investigativo de la comunidad académica que se ha ocupado de pensar y de preguntarse por esos fenómenos alrededor de los cuales yo estoy intentando preguntar. Y hay esquemas mixtos, que hace parte también de otra fase del proyecto que desarrollamos, en donde yo combino simplemente esa descripción y esa construcción de panorama a través de tablas, de tortas y de gráficas, con esa descripción de carácter teórico, conceptual, a partir de categorías que evidencian qué se ha dicho fundamentalmente sobre el tema que yo estoy trabajando. ¿Qué es lo más interesante de un estado del arte en términos de experiencia investigativa? Uno normalmente cuando está arrancando
a investigar sobre un tema, uno dice, no, yo soy el más innovador, nuestro semillero es el mejor, el más maravilloso, nosotros vamos a generar conocimiento de punta, nosotros vamos a correr fronteras de conocimiento, en el primer trabajo de investigación que nosotros hagamos eso se va a lograr. Cuando nosotros empezamos a hacer pesquisas, y nos pasó con el caso de mundos virtuales, nosotros decíamos, no, nosotros somos lo más innovador en América Latina, estamos trabajando con ese tema, sobre eso no se ha producido nada. Cuando hicimos la búsqueda bibliográfica, recuperamos 200 documentos que se habían producido en América Latina algunos, es cierto, en América Latina hay muy poco trabajo investigativo sobre el tema de mundos virtuales y aprendizaje, pero resulta que en el mundo había muchos trabajos de investigación. ¿Qué le permite a uno eso en términos de experiencia investigativa? Sentirse parte de una comunidad, no sentirse solo en los procesos tan complicados institucionales muchas veces de defensa y de legitimación de un objeto de estudio. Entonces uno llega, luego de eso la sensación es la siguiente, uno llega muy orgulloso a decir, miren que si hay producción, o sea, yo estoy en el marco de una comunidad que ha pensado con gente muy importante detrás, que ha pensado los fenómenos, los temas y los problemas en los cuales yo me estoy metiendo, así que yo no me estoy inventando nada nuevo, cambia uno el argumento y hay tradición efectivamente que yo puedo incorporar y usar como parte de la argumentación de mi trabajo investigativo y de su fundamentación y de su soporte. Entonces esa es básicamente como el cambio de sensación que produce el trabajo, y yo recomiendo mucho este trabajo en el contexto de semilleros de investigación. Este debería ser el punto de partida de un semillero de investigación, la construcción del estado del arte para armar una base general que sirva para el desarrollo de programas de investigación, no solamente de proyectos de investigación, sino de programas de investigación que permitan que el semillero efectivamente tenga especificidad y se convierta en el más teso, perdón por lo de teso, pero es que con mis estudiantes hablamos así a veces, en el área temática particular de la que yo me estoy ocupando. Bueno, una cosa particular. ¿Qué permite además el estado del arte? Y esto tiene que ver con la perspectiva investigativa que nos plantea a nosotros la hermenéutica y una visión constructivista del conocimiento. Nosotros no creemos, desde algunas posturas de las ciencias humanas y sociales, que el dato habla por sí mismo. Nosotros hacemos hablar los datos, modelamos los datos en función de marcos interpretativos que se van construyendo en el tiempo y que nos permiten ese dato bruto convertirlo en parte de la elaboración de sentido que va a dar explicaciones o va a dar respuestas a preguntas determinadas. El dato no habla por sí mismo. Entonces el estado del arte le sirve a uno como base a partir de la cual leer el dato, modelarlo, construirlo y configurarlo. ¿Cómo hacer? Ya aquí terminamos el asunto de la carreta, de eso de posturas investigativas, de epistemologías. Vamos a entrar al proceder investigativo propiamente dicho. ¿Cómo hacerlo? Así lo hicimos nosotros. Digamos que yo he tenido la posibilidad de participar en varios trabajos de estado del arte. De hecho, en algún momento, en un trabajo con la Universidad de Antioquia, cuando yo trabajaba con la Universidad de Caldas, estos aprendizajes y estas elaboraciones se pueden convertir en un modelo que uno puede, de alguna manera, vender, entre comillas, como parte de un desarrollo, de una innovación, para desarrollar procesos de transferencia de conocimiento, de transferencia de competencias investigativas. Y ojo que aquí hay un potencial muy interesante. Entonces lo que hizo la Universidad de Antioquia era entregarnos un paquete en donde nos entregaban ese proceso, que era un trabajo de investigación sobre desplazamiento forzado en el eje cafetero, entregarnos un paquete de procedimientos, de categorías y de herramientas con las cuales hacer ese trabajo de pesquisa de información. Es decir, a uno no le tocaba partir de cero, eso ahorra mucho tiempo, tener esa base y empezar a elaborar el estado del arte, o sea, ocuparse de la producción del material, de la interpretación de los datos y de la presentación de resultados.
Digamos que luego hemos tenido otras experiencias, tuvimos una experiencia en la investigación que mencionaba el profesor Pablo Granada, que era un estado del arte sobre la producción investigativa alrededor de industrias culturales y empresas informativas también en el eje cafetero. Ese trabajo nos enseñó cosas muy interesantes. La primera, que la investigación documental de esta naturaleza no se puede hacer en solitario y que necesitamos proyectos cascada que nos articulen trabajos doctorales, trabajos de maestría y trabajos en semilleros de investigación. Procesar y elaborar esos documentos necesita equipos de trabajo grandes y eso implica un trabajo de entrenamiento de los participantes en semilleros o líneas de investigación como auxiliares de investigación en ese proceso de recolección de información. Entonces ahí hay, digamos, como otro aprendizaje de esa experiencia. Lo siguiente tiene que ver con cómo hacer las cosas más fáciles. O sea, cómo utilizamos recursos existentes, los mezclamos, los incorporamos en un mismo paquete para no hacer reprocesos, para hacer las cosas más ágiles y más fáciles. Esta es más o menos la secuencia del último trabajo que tiene que ver con el estado del arte sobre la producción académica investigativa realizada, ahí no teníamos delimitación geográfica, era lo que encontráramos por la naturaleza del campo de estudio, sobre mundos virtuales y educación. Entonces este es el proceso básico. Lo primero que hicimos es mirar si hay otros estados del arte existentes. Si hay otro estado del arte existente, GOL, yo tengo una base con la cual construir unas categorías previas para filtrar la búsqueda que sigue. GOL, porque yo tengo un periodo ya agotado y lo que yo tendría que hacer es, después de ese periodo agotado, emprender mi trabajo de revisión bibliográfica y de revisión documental. Lo siguiente tiene que ver con la búsqueda, recuperación y centralización de información en journals, bases de datos y la web. Lo que yo les voy a mostrar en términos de lo que hemos logrado es muy sencillo, pero creo que si ustedes están interesados en hacer estados del arte, les puede ayudar a no cometer errores que nosotros cometimos. Creo que ese es el interés de esta conversación, que tienen que ver con resolver cosas tan sencillas como cómo marcar los archivos. ¿Cuál va a ser el procedimiento de marcado y de indexación de los archivos? Una cosa muy sencilla, cómo digitalizar los archivos sin morir en el intento. Ojo, son cosas de la minucia, de la filigrana investigativa que uno tiene que resolver y que se hacen parte de los aprendizajes ocultos de los procesos de investigación que nosotros muchas veces no compartimos. Lo siguiente tiene que ver con este instrumento. Los estados del arte se hacen a partir de una técnica y un instrumento que se llama resúmenes analíticos estructurados. Algunos lo llaman resúmenes analíticos especializados, otros los llaman resúmenes analíticos educativos. Básicamente es la misma cosa con nombres distintos y adaptaciones distintas dependiendo del contexto. Hay una parte muy importante que uno pasa por alto que tiene que ver con el entrenamiento del equipo de trabajo que va a estar diligenciando esos resúmenes analíticos estructurados. Ese es un aspecto fundamental, porque esa información base, si está mal procesada, yo no tengo material para desarrollar mi estado del arte. Lo siguiente tiene que ver con el proceso más dispendioso, que tiene que ver con la lectura y en el caso de nosotros con la traducción de la información que se ha producido. Y ahí hay un asunto que es complicado, por ejemplo, en este estado del arte, y es que el 95% de los documentos en promedio correspondía a documentos en inglés. Digamos que en una universidad que tiene como condición el bilingüismo, eso no debería ser en hipótesis un problema, pero resulta que sí, porque las competencias lectoras son muy distintas, incluso en los estudiantes de último semestre, y ese es un asunto para pensar y para trabajar. Luego hay una etapa posterior. Listo, yo ya miré si hay estados del arte, miro si puedo fijar filtros previos para el proceso de recolección de información, hago todo el trabajo de búsqueda, recuperación y centralización de información en bases de datos. Para nosotros fue una maravilla la capacitación que recibimos en biblioteca sobre bases de datos. Eso nos permitió refinar búsquedas y nos ahorró trabajo como un berraco.
Perdón por lo de nos ahorró trabajo. Básicamente porque, claro, los nuevos sistemas de información y la centralización lo que permiten es no gastar tiempo en viajes y recorridos a bibliotecas físicas, bueno, permiten todas las ventajas que ustedes seguramente ya conocen de las bases de datos y lo que le permite a uno en términos de ahorro de tiempo. Aquí el factor tiempo es un factor fundamental, porque como les decía ahorita, muchas veces uno plantea un proyecto de investigación que se llama estado del arte sobre, pero la mayoría de las veces el estado del arte es la fase inicial del proceso de investigación, entonces uno está inscribiendo un proyecto de investigación que es un 2x1. O sea, un proyecto de investigación con dos tareas que son trabajo investigativo igualmente difícil, igualmente complejo. Entonces, todo lo que nos permita a nosotros agilizar el proceso de recolección, de búsqueda, análisis e interpretación de información en este proceder investigativo, maravilloso y fundamental. Posteriormente, hay un proceso de revisión de los RAEs y de devolución para corrección cuando toca hacerlo. Hay que hacerle, digámoslo así, control de calidad de esos resúmenes analíticos estructurados. A veces uno cuando está haciendo una lectura rápida de los textos, se le pasa la descripción, la metodología, o metió como metodología una cosa que no es en realidad una metodología, o confunde la metodología de desarrollo de la investigación con la metodología que utilizó luego el investigador para presentar resultados. Entonces, esa información hay que curarla, hay que cuidarla y hay que hacerle una especie de control de calidad. Posteriormente uno empieza a hacer agrupación de material según categorías, elabora un mapa conceptual que va a presentar el esquema de interpretación y que es la guía de escritura del informe final, el informe de presentación de resultados, y termina la construcción del informe del estado del arte. ¿Uno qué hace? Presentar las categorías, señalar los autores o los trabajos más relevantes, por lo menos cuando está utilizando una metodología cualitativa, y dejar como anexo la lista de documentos que hicieron y que alimentaron la interpretación o el desarrollo de esa categoría de análisis. Así hemos procedido nosotros en los trabajos que hemos hecho. Muy bien. Aquí voy a pasar como a el tercer momento de esta presentación, que tiene que ver con algunas herramientas útiles para no morir en el intento de recoger y de procesar esta información. Es un poco los aprendizajes, algunas apropiaciones, pequeños desarrollos que nosotros hemos hecho, y que ahí, pensando ayer en la presentación, a mí se me ocurría una cosa, y es que nosotros podríamos pensar en hacer un desarrollo, una plataforma específica que permitiera, en un trabajo conjunto entre Proyecto 50, Biblioteca, iba a meter ahí el Media Lab, que permitiera coger estos modelos, o sea, intentar y ver varios modelos de estado del arte y montar una plataforma que le permitiera hacer esto en un espacio centralizado a los investigadores. Eso facilitaría mucho trabajo y permitiría estandarizar ciertos procesos para además darle más usos potenciales a la información que uno realiza. Buena parte del problema con los estados del arte es que es un trabajo muy dispendioso, pero como no queda centralizada la información, los archivos y todo lo que se produce alrededor del estado del arte, uno no los puede volver a visitar. O sea, uno sabe que existe un documento que se llama de X manera, pero no sabe dónde está, no lo puede recuperar, no lo puede recoger, no sabe cómo fue elaborado, no sabe si hubo problemas para irse a meter como al proceso de diligenciamiento del instrumento. Entonces, todas esas cosas que son metodológicas, que son técnicas y que son tecnológicas, nosotros la podríamos resolver a través de una apuesta propia de desarrollo. Miren, una cosa muy sencilla, el problema de cuando los archivos están físicos es que uno necesita el documento, uno no se puede quedar todo el tiempo en las bibliotecas accediendo a los documentos. Hay una aplicación muy sencilla, mucha gente compra escáneres portátiles, esos escáneres son costosos, uno para un equipo de investigación de 20 personas no puede comprar un escáner para cada persona, y nosotros nos encontramos con una herramienta muy interesante, es esa aplicación, se llama Cam Scanner, lo que le permite a uno es, a través de una fotografía, escanear, convertir a PDF y en documento
con reconocimiento de texto. Por web. ¿Cómo? En web. No, en web no. Vos instalás en el celular la aplicación, se llama Cam Scanner, y simplemente haces el escaneo en el espacio. OCR, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, ese es uno de los truquitos que puede resultar interesante. Sé que hay versiones para iPhone, para Android, como BlackBerry es nuestra pesadilla. No sé si hay para BlackBerry, pero supongo que sí. Muy bien. Ojo, una cosa muy básica que a nosotros nos salvó la vida para la centralización de todo ese archivo. Imagínense uno cuando hace distribución de documentos. Yo ya he digitalizado los documentos, ¿cierto? Los he centralizado y los tengo muy lindos en mi computador. ¿Cómo los comparto? Imagínense uno como investigador principal enviándole, adjuntando uno a uno los archivos a los auxiliares de investigación y a todo el equipo de investigación. La cantidad de tiempo que uno pierde es infinita. ¡Oh, maravilla! Aprendimos a usar Dropbox como una herramienta para centralizar esa información. ¿Qué hacemos? Metemos todo en Dropbox, lo indexamos, ahorita les muestro el ejemplo de la base de datos nuestra. Marcación básica, la marcación de las normas APA. Apellido, entre paréntesis fecha, título del documento, comparta carpeta a todos sus usuarios, adviértales que por favor al terminar el semestre, si van a formatear el computador, les avisen, porque uno puede pasar muchos sustos y la información de repente desaparecer. Sucede, si se llevan los equipos, ahí hay una ventaja y es que uno lo tiene todo en la nube, entonces no le pierde la información. Bueno, historias muchas hay detrás de todas las cosas que le pasan a uno cuando está haciendo investigación. Se le quema el computador, se le roban el computador, los virus en PC, se le roban a uno el computador y el backup del computador, y eso es el caos. Esta es una herramienta que permite darle seguridad a la base de datos fundamental de la información y le permite a uno compartir la información con su equipo de trabajo. Funciona maravillosamente, táctica para el investigador principal. Ojalá que sus estudiantes no tengan Dropbox, entonces uno les dice, no, yo le hago la invitación, por cada invitación aceptada, 250 megas adicionales para el profesor, hasta 9 gigas, instalada, sí, aceptada la invitación, instalada la aplicación, 250 megas, entonces uno termina teniendo una cuenta de más o menos 9 gigas, que es el máximo que permite, y eso, pues digamos, una base de datos, la de nosotros que era como de 200 documentos más informes, más algunos tutoriales, no alcanzamos a gastarnos el 50% de esa información. Mauricio, la profesora María Rosario hace un comentario que es bien importante y es alrededor de los derechos de autor. O sea, en esas copias que se hacen, digitalizadas, fotocopias de los documentos, hay que tener en cuenta que eso se puede compartir dentro del Sí. equipo de trabajo, grupo de investigación, pero no hacia afuera. Sí. Porque hay unas políticas de derechos de autor que permiten hacerlo a nivel educativo. Sí. Y eso se resuelve muy fácil. Uno le pone una marquita de agua a los PDFs que dicen copia con fines educativos y para propósitos investigativos, y ahí libra responsabilidades. Ahí hay una cosa muy importante y es que uno da acceso al equipo de investigación mientras está trabajando en el proyecto de investigación. Luego cierra y deja compartir las carpetas y luego, como parte, digamos, como de los acuerdos previos con los estudiantes, les dice, por favor, borren, eliminen las carpetas. O sea, uno tiene que firmar pues una especie de contratos ahí implícitos o explícitos de confidencialidad con la información para así justamente garantizar ese aspecto. Pero a lo que yo iba era, y creí que el comentario iba por otro lado, es que, digamos, los usos excepcionales de recursos protegidos con propiedad intelectual nos dan ese beneficio de que nosotros en la academia y para fines educativos y para fines investigativos podemos copiar archivos, podemos hacer copias para ese propósito sin fines comerciales y de distribución. Muy bien. Ojo, aquí hay alternativas libres y yo insisto sobre ese asunto del reto de desarrollo que esto implica. Hay Dropbox con muchas más posibilidades. Dropbox todavía tiene problemas, ahí se generan muchas copias conflictivas, uno no puede trabajar simultáneamente en los documentos porque eso se vuelve un caos. O sea, no es el gran milagro,
Pero hay aplicaciones de software libre que permitirían un trabajo colaborativo, que están pensadas para hacer un trabajo colaborativo, solo que hay que disponer los espacios, los servidores y el soporte para poder realizar ese proceso. Muy bien. Ojo, hay una parte de los resúmenes analíticos estructurados que les voy a presentar en un momento, insisto, voy de lo más general a lo más específico, que tiene que ver con la descripción y Santiago, me corriges, indexación o indización. Indexación de la información recolectada. Para que a uno la información no se le vuelva una maraña, necesita identificarla. Entonces aquí hay una herramienta que estábamos averiguando ahorita, hasta la versión 8 era libre, yo la podía instalar y la podía tener, pero que la versión actual es una versión paga y toca pedirle a la Universidad de Colima permiso, autorización. Bueno, hay todo un proceso en el licenciamiento de esta herramienta. Yo me encontré con otra herramienta que tiene otro propósito, pero que es muy interesante y que es muy útil, que es este software que probablemente muchos y muchas ya conozcan, y es Calibre. Es un programa de software libre que le permite a uno hacer dos cosas. No solamente indizar o indexar como se lo permite a uno hacer el CIABUC, o sea, simplemente hacer la descripción del autor, año de publicación, cantidad de páginas, toda esa descripción del documento, sino que además le enlaza el documento. Entonces él le abre una opción de generarle los metadatos a ese documento y cuando necesite el documento lo puede abrir. Es una aplicación libre, además tiene una visual muy bonita, que es como la del iTunes, que le permite ver a uno recorrer las carátulas o generar las carátulas en caso de que los documentos no las tengan, o cargarlas. Le permite además a uno hacer una cosa muy bacana, y es recuperar los metadatos que ya están cargados en Amazon, que ya están cargados en Google Books, que ya están cargados en otras partes, y le ahorra a uno el trabajo solamente con la información del autor y el título. Dime. Yo te pregunto, ¿qué beneficio, qué diferencia? ¿Qué beneficio adicional o qué diferencia hay? Pues porque digamos que estás mostrando herramientas de uso libre o hasta cierto punto de uso libre con lo que nos ofrece la universidad, por ejemplo, porque muchos de nuestros estudiantes de semilleros trabajan con base en los software que ya ofrece la universidad. Entonces, ¿qué beneficio adicional tiene esto? ¿Y por qué no trabajar con lo que ya nos dio la universidad acá? Por ejemplo, el caso del CIABUC, a ti te ofrece una base de datos general para toda la universidad, y tú necesitas una base de datos general. Necesitas no es CIABUC, sí, con el sistema de información pues, bibliográfica, o sea, te permite recuperar la totalidad de documentos que están. Aquí lo que tú tienes es un entorno, digámoslo así, controlado, que te permite, no solamente, y el caso de Calibre por eso es muy interesante, no solamente hacer la recuperación de los documentos, hacer las búsquedas de los documentos, sino traerlos directamente. O sea, tú en las bases de datos tienes que repetir las búsquedas o guardas búsquedas, pero toda esa información te queda dispersa. Aquí tú tienes una especie de ambiente controlado, ¿sí?, en el que vas a recuperar esa información. En términos de almacenamiento, esos almacenamientos en la universidad todavía están muy restringidos, ¿sí? Y tú no puedes tener como un espacio, pues no cualquier investigador, a menos que tenga privilegios de administrador de su sitio web, no lo puede hacer, puede crear el archivo y guardarlo ahí, ¿sí? Es decir, digamos que estas son alternativas que la innovación también tiene que ver con procesos de abajo hacia arriba, o sea, el proceder investigativo y las metodologías que uno va desarrollando van generando necesidades de desarrollo. Yo creo que, insisto por eso, que lo que habría que mirar es posteriormente cómo integramos herramientas que ya están sobre una plataforma que nos permita desarrollar todo este proceso, que es un proceso común a semilleros, a grupos, ¿sí? En Node, que es, me imagino, a la que te referías cuando hablabas de las herramientas de las que disponemos en la universidad, cumple un protocolo de interacción con otras de estas herramientas, que es un protocolo que te permite a ti exportar los datos para ponerlos aquí, por ejemplo, y no solo en esta. Ya Mauricio bien decía que además son herramientas distintas. EndNote es un gestor de bibliografías que no necesariamente incluye los documentos. Este es un administrador de bibliotecas. Entonces es distinto porque aquí tú tienes los documentos dentro del software. ¿Sí? Los metadatos y tienes los documentos dentro del software. Exactamente, que es lo más parecido o más conocido, por ejemplo, el DSpace, no sé si lo conoces, que es del MIT y es, digamos, una competencia de este software, ¿sí? Siendo este más simple de usar y digamos menos profesional a nivel bibliotecológico, pero
es perfectamente compatible con EndNote, con BibWorks, con todos estos gestores de herramientas bibliográficas que me permiten exportar los datos a estos niveles y después aquí incluirles el documento, después de tener la bibliografía. ¿Podrías mencionarnos tal vez algunas diferencias o similitudes con Mendeley? Yo Mendeley no lo he utilizado mucho. No sabría responder en ese sentido. Mendeley es, digamos, un poco transversal y de hecho ahorita te voy a hablar al respecto, porque te gestiona toda la bibliografía, te incluye el documento, te saca los metadatos, puede consultarlos en internet en distintas bases de datos y extraerlos automáticamente, te permite revisión con pares, te permite anotaciones, subrayado, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que integra un poco de todas estas cosas, te genera también la parte de bibliografía en BibTeX, en formato APA o incluso en otros formatos mucho más desconocidos, pues incluso, o de otras áreas muy distintas. Entonces yo digo que Mendeley pues de alguna manera sirve muchísimo en este caso, sí. Perfecto. Y es muy buena. Me apunto para el próximo curso de Mendeley de Proyecto 50, me anotan. Yo no voy a contestar. Bueno, otra herramienta que nosotros hemos adaptado y hemos apropiado tiene que ver con, primero, la normalización o la estandarización de los formatos de resumen analítico estructurado y su diligenciamiento. Imagínense ustedes, tenemos 110 documentos, recibimos 110 documentos, el trabajo manual para poder recuperar cada uno de los campos de los documentos y montarlos en una matriz general para poder hacer cruces de información. Digamos que nosotros lo que hicimos fue aprovecharnos de una herramienta y ya les voy a mostrar, aquí les voy a mostrar, este es otro, perdón, pero es un formulario también. De la herramienta para el diseño de formularios, este es formato RAE, este es el de respuestas, ya les voy a mostrar pero el que necesito mostrarles, para diligenciar. Este es el formato de resumen analítico estructurado, vuelto un formulario digital. O sea, uno le entrega al equipo de investigación el formato con estos campos ya listos. Digamos que si uno tiene la posibilidad de ya dar muchas de las respuestas, lo que hace es crear listicas desplegables, entonces yo no tengo que partirme el coco diciendo qué tipo de documento es, sino que simplemente a partir de distintos tipos de documentos ya normalizados, yo escojo la opción, digo en qué soporte está, copio el link, pongo el número del RAE, que eso lo hace normalmente el investigador principal o quien está haciendo la sistematización inicial de la información, empiezo a copiar los datos básicos de descripción bibliográfica, el título, los autores, lugar, editorial, año de publicación. Esto mismo es lo que alimenta los metadatos de Calibre, bueno, de cualquier sistema de indexación de información. Esta es la parte como más descriptiva del resumen analítico estructurado. Los descriptores y palabras clave, si yo ya tengo normalizado ese glosario, si tengo construido un tesauro alrededor de mi proyecto de investigación y mi estado del arte, entonces aquí simplemente pongo una serie de palabras clave y unos campos libres. O sea, esto es absolutamente modificable y personalizable, es muy simple de manejar. Está el campo para descripción, entonces miren que todos esos campos, ojo, yo puedo fijar campos obligatorios y campos no obligatorios, de tal manera que le ayuda al estudiante, al auxiliar de investigación, al asistente de investigación, a que no se le olvide diligenciar ningún campo porque tendríamos reprocesos. Entonces simplemente lo que hago es diligenciar aquí esa información. Hago descripción general, indico fuentes teóricas y documentales. Mauricio, te pregunto, ¿esto pues no implicaría un doble trabajo con respecto a lo que ya, o sea, lo que acabas de mostrarnos una herramienta que acoge todos estos campos?
Entonces, ¿yo para qué tendría que volverlo a diligencia acá? ¿No es más fácil exportar lo que ya me tiene esa herramienta o hacerlo al contrario? Ya les voy a mostrar por qué es importante y qué permite esto, que lo ideal sería lo que tú estás diciendo, es decir, que una aplicación como Calibre o como Mendeley me permitiera luego hacer el cruce de toda la información. Digamos que esta herramienta es interesante porque el resultado final, que es el cruce de información, es lo que me va a permitir hacer. ¿Sí? Lo ideal es que estuviera integrado, pero todavía yo no conozco por lo menos la herramienta que permita hacer ya el cruce de esta descripción y esta información, como les voy a mostrar que lo permite. Entonces, les voy a ir mostrando, este es el instrumento que nosotros hemos ido adaptando, puliendo, todavía tienen muchas mejoras para hacer, pero digamos que ha retomado las mejores experiencias de otros trabajos de estado del arte. Entonces, como los datos estos datos son ya datos más gruesos, que ya tienen que ver con el análisis del documento, entonces, ¿cuáles son las fuentes teóricas? Ahí el entrenamiento es muy importante, cómo diferenciar una fuente teórica principal de una fuente secundaria, un mero referente. Cómo esto lo que va a hacer es la recuperación, por ejemplo, de este campo, luego nos va a permitir hacer nuevas búsquedas, probablemente ese autor que mencionó el investigador no fue considerado, entonces yo aquí tengo unas claves para seguir haciendo búsquedas. ¿Cómo estamos de tiempo, perdón? 5 minutos, listo, ya voy a cerrar. 25. Ya iba a empezar a correr. Población de sujetos con los cuales se recolectó la información cuando se usan fuentes primarias. Los contenidos, esta es la parte como más gruesa, en donde hay que escribir intertítulo por intertítulo el documento, hacer un resumen intertítulo por intertítulo para poderlo recuperar efectivamente. ¿Cuál es la metodología del trabajo de investigación? ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo de investigación? Una reflexión que hace parte del equipo de investigación que le va a uno ayudando en este trabajo colaborativo a ubicar claves interpretativas para recoger luego esos documentos en la elaboración del informe. Y finalmente, nombre del autor del RAE y nombre de quien revisa. Esto es muy importante por los temas de control de calidad de la información. O sea, uno ya sabe con esta información a quién echarle la culpa de que el asunto no funcionó. Listo. ¿Cuál es la gracia, cuál es el chiste de estos formularios? Es lo que se me abrió accidentalmente hace un momento y que ya no voy a encontrar. No, se me abrió el otro. Este es el de respuestas. Entonces, miren, lo que permite, uno tiene dos archivos. El formulario le genera dos archivos. Un archivo para distribuir, para que los auxiliares y asistentes de investigación recojan la información, y un segundo formato, que es el chévere, que es el interesante para la compilación de información, que es el formulario de respuestas. Ese lo maneja la persona encargada de centralizar la información. ¿Qué permite? Entonces, el formulario, luego de diligenciado el formulario, él me da la opción de enviarlo por correo electrónico, de utilizar la plataforma que tiene Adobe para hacer pues envío y recuperación de información. Luego de esto, lo que yo hago simplemente es recuperar los RAEs ya diligenciados y cargarlos tan simple como esto, seleccionarlos, abrir y voilà, él lo que hace es cruzarme según los campos que yo tengo del formulario toda la información, centralizármela. Hacer esto de manera manual es un trabajo bastante dispendioso, esto lo hace de manera automática y es la base del proceso de cruce de información, ¿sí? Yo podría tener formularios por categorías, entonces una de las categorías que yo tengo en el estado del arte, recupero todos los RAEs que se refieren a esa categoría y puedo ir haciendo cruces en la medida en que voy accediendo a cada uno de los campos que yo tengo acá. Esa es la gracia. O sea, en esas herramientas, por lo menos yo no lo conozco, como no tienen este desarrollo en detalle de los contenidos, de la recuperación de contenidos, no me permiten hacer luego el cruce de esta información y acelerarme el proceso a mí de análisis de la información. O sea, esto lo que hace es simplemente facilitar. Es una salida, yo sé, todavía muy artesanal, pero no saben la cantidad de tiempo que nos ha ayudado a nosotros a ahorrar en el proceso. ¿Cómo se llama? Es el Acrobat Professional trae una opción que le permite a uno convertir un formato en Word
en un formulario. Entonces uno lo que hace es, de hecho muchas veces si uno hace la información en tablitas normales de Word, él le reconoce algunos campos automáticamente. Y uno lo único que tiene que hacer es indicar si es una lista, por ejemplo, desplegable, o sea, si yo ya tengo unas variables bien establecidas, lo que veíamos ahorita de tipo de documento, por ejemplo, yo sé qué tipos de documentos más o menos me voy a encontrar, ¿cierto? Puedo seleccionar, yo programo que ese campo sea una lista desplegable o dejo el campo como un campo abierto. Puedo decir que ese campo sea no obligatorio o que sea un campo obligatorio. Y al final cuando tú le vas a dar a enviar al documento, él no te va a dejar enviar si no has llenado los campos obligatorios. Entonces así no le olvida a uno y no hay que hacer reproceso en el tema de diligenciamiento de información. Yo sé que esto se puede hacer en línea. Digamos que esto todavía está muy pegado al correo electrónico. Yo le doy a enviar y él me usa mi cuenta de correo electrónico para enviarle información. Pero yo creo que la solución, por lo menos el esquema de solución, es una cosa que nosotros necesitaríamos desarrollar específicamente para estados del arte. O sea, algo que nos permita compilar información rápidamente. Imagínense uno cogiendo de Word, copiando y pegando los campos de 110 RAEs. Terminamos el periodo del proyecto de investigación y no hemos recogido esa información siquiera. Entonces esta es una solución, insisto, muy artesanal, pero ahorra tiempo. Muy bien. Un poco ya a manera de conclusiones y para que empecemos como la conversación. Dado el alto volumen de información que uno normalmente recupera en una búsqueda, es fundamental hacer delimitaciones temáticas, hacer delimitaciones geográficas, hacer delimitaciones temporales, hacer delimitaciones por abordaje metodológico, hacer delimitaciones por procedencia teórica para filtrar las búsquedas y depurar muchísimo la búsqueda. Y lo otro es la posibilidad de pensar a cuotas, o sea, yo puedo pensar fase 1 del estado del arte centrado en metodologías, fase 2 del estado del arte pensado en términos de abordajes temáticos, fase 3 de, ¿sí? Yo podría perfectamente generar ahí todo un proceso de investigación a largo y a mediano plazo a partir de estas delimitaciones. Los procesos generalmente deben desarrollarse de manera colectiva a través de grupos de auxiliares o dentro de semilleros. Ya tengo de manera colaborativa hecha, construida las bases, los cimientos a partir de los cuales se va a construir conocimiento en ese equipo de trabajo. Y a partir de ahí, insisto, pensar no en proyectos de investigación, sino en programas de investigación. Entonces, a partir del estado del arte descubrimos que hay toda una línea de trabajo etnográfico sobre mundos virtuales inmersivos. Entonces, listo, vamos a desarrollar un proyecto que apropie y aplique toda la tradición y todos los desarrollos que están en ese, digamos, en ese hallazgo del estado del arte. O le proporciona a uno simplemente las bases para construir un referente general y hacer análisis de caso específicos. ¿Eso qué implica? Y esta parte no se puede pasar por alto, o sea, hay que hacer un trabajo de entrenamiento fuerte y juiciosa del equipo de trabajo. Si hay fallas en la recolección de información, hay fallas, habrá fallas seguramente en la elaboración y entrega de informes finales. Eso es pues como una verdad de perogrullo, pero a veces a uno se le pasa por alto, uno a veces deja eso como un aspecto secundario y es un aspecto fundamental. La pregunta de investigación y los objetivos del proyecto deben estar casi que, si uno no puede tatuarlos en la mano del equipo de investigación, por lo menos sí estarlo recordando y refrescando permanentemente, porque eso le va a dar precisión al estado del arte. La estandarización del instrumento de recolección de información, lo que yo les mostré es una estandarización que nosotros hicimos, pero cada objeto de estudio permite hacer estandarizaciones distintas. Nosotros, paralelo a esto, tenemos un instructivo donde le explica a los auxiliares y al equipo de investigación cómo diligenciar cada uno de los campos, qué es lo que uno espera de ese campo, qué no meter en ese campo, para poder desarrollar el proceso de manera efectiva. Tener un esquema de recuperación y organización de la información, eso es muy importante porque a veces el mar de datos y el mar de información se le vuelve a uno una maraña y un problema finalmente a la hora de interpretación. Y como los volúmenes de información aquí son tan grandes, pues toca tener eso muy controlado.
Este es básicamente el formato de RAE, no me voy a detener en eso como para que ustedes, bueno, para que podamos conversar. Esta no es la verdad revelada ni el último desarrollo metodológico, pero aquí hay aprendizajes como de la experiencia de trabajo. Esta es, por ejemplo, así se ve. Tengo un poquito desorganizada la casa, pero qué pena, estos días han sido intensos. Así se ve la base de datos que todos tenemos compartida con los documentos, por ejemplo, la base de análisis, ¿cierto? Tenemos todos los documentos, el criterio es el apellido, o sea, normas de citación bibliográfica, uno centraliza y comparte toda esa información para poder hacer el análisis y va abriendo espacios para otros materiales, el formato lo deja. El modelo de RAE, esto era un poco lo que les decía, este fue como una apropiación y una elaboración que hicimos de un formato que ya tenía la Universidad Pedagógica Nacional, donde se describe qué es un RAE, qué es un estado del arte y qué es un RAE como instrumento para proceder en la elaboración de un estado del arte y qué es lo que uno espera de cada uno de los campos, ¿sí? A esto lo único que le pusimos fue formulario, formato formulario y arranque a trabajar. ¿Qué más como les puedo contar de esto? Aquí está, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el semillero nuestro de narrativas transmedia, exactamente el mismo procedimiento. Otra cosa muy chévere, cómo uno puede dinamizar estos procesos de elaboración de estados del arte. Lo puede dinamizar complementándolos con un trabajo de seminario investigativo. Entonces, por ejemplo, en la medida en que los participantes del semillero van haciendo trabajo de recuperación de información, van haciendo presentaciones que van a ir nutriendo la discusión y la reflexión del equipo de trabajo y van generando discusiones. O sea, no es un trabajo solamente mecánico, aquí hay un trabajo de aprendizaje, de apropiación conceptual y de apropiación metodológica. Entonces nosotros todos los viernes nos encontramos con el equipo, por ejemplo, en este trabajo, que ahorita lo que estamos haciendo es que hagamos el estado del arte. Tenemos un cuadro de categorías inicial, que es lo que estamos buscando, sobre el tema de narrativas transmedia, y empecemos a hacer presentaciones en una metodología tipo seminario, hacemos relatoría, porque toda esa información ya de una vez se va recuperando, incorporando para la construcción del fundamento, la base teórica, el referente teórico del equipo de trabajo. Es muy bonito, o sea, el proceso es muy bonito, en tanto se asuma como proceso, o sea, no es una operación mecánica de mande a los auxiliares y a los asistentes de investigación a que le recojan información, usted ahorró tiempo y pico y chao. No, digamos que en este mecanismo de trabajo conjunto uno va haciendo apropiación y va haciendo conversación y un procesamiento más colectivo y más grupal de la información en la medida en que la va recogiendo. Y es rico, es divertido, se vuelve divertido las discusiones que suscitan tanto la metodología como el proceso llevado a seminario. Bueno, yo creo que hasta ahí como lo que yo quería compartirles de nuestra experiencia, de nuestros ensayos, de nuestros múltiples errores. Creo que esto lo que muestra es que lo más importante no es cuántas veces uno se caiga, sino cuántas veces se levanta, y cómo levantarse es levantarse de otro modo, y es eso, o sea, cómo gastar menos tiempo en cosas operativas y dedicárselo más a lo que importa, que es el proceso de conversación y de construcción colectiva de conocimiento. Hasta ahí pues, y muchas gracias. Yo creo que es bastante ilustrativo lo que nos ha compartido el profesor Mauricio, sobre todo partiendo desde la experiencia, porque uno, ya hablando desde mi experiencia personal en bibliotecología, estudia estos procesos de elaboración de estados del arte como parte de la documentación, y de hecho estudiamos un texto que recordé mientras estabas exponiendo, que es un texto de la profesora Consuelo Hoyos Botero, que se llama Un modelo para investigación documental, guía teórico-práctica sobre construcción de estados de arte. Es bastante mecánico, por así llamarlo, ¿cierto? Siendo de una experta en documentación se vuelve muy mecánico, y creo que pasa por alto un punto sumamente importante,
y hablaste también ahí en tus consensos al respecto, y es tener efectivamente en el grupo un consenso respecto a la organización de la información. ¿Y eso a qué se refiere? A que tengamos, si no necesariamente un tesauro, sí claras cuáles son las temáticas sobre las que estamos trabajando, para que cada uno de los que vaya a hacer ese análisis documental ponga etiquetas adecuadas en esos documentos. Si uno no tiene claro cuál es la temática, un monitor con un esquema sociocultural particular y distinto al mío, seguramente, va a poner unas etiquetas distintas que yo no voy a poder localizar, ¿sí? Si yo garantizo que ese lenguaje está normalizado, es decir, que las etiquetas al menos son comunes, que los temas que se extienden dentro de la investigación son comunes y están claros, entonces puedo usar incluso Mendeley en lugar de RAE para este tipo de análisis, porque Mendeley me permite hacer búsquedas por etiquetas y me permite hacer un análisis casi que semántico de ese tipo de datos, pero para eso requiero un trabajo previo de sentarme a establecer esas políticas de etiquetado y de lenguaje normalizado a la hora de analizar los documentos. Yo creo que eso es la primera cosa que quería aclarar, que digamos es un proceso que puede ser dispendioso en un principio, pero que facilita de ahí en adelante muchísimo las cosas. Y otra cosa que quería compartir es que Mendeley tiene una ventaja, y es que tiene lo que se llama el etiquetado social. Mendeley, cuando uno ingresa a un documento, él le dice cómo lo han marcado otras personas, es decir, le recomienda etiquetas que han puesto otras personas. Entonces hay una cierta ventaja en ese nivel de etiquetado también, que uno empieza a usar temas que pueden ser comunes y que de esa manera no solamente mi documento va a estar fácilmente disponible para mis usuarios internos, sino que va a poder ser localizado por los usuarios externos, ¿ya? Porque lo buscan con una palabra que ya en consenso ha sido determinada. Hay que tener en cuenta de Mendeley entonces eso, pero hay otras herramientas anteriores. No sé si ustedes, profesores, han usado Scopus o Web of Knowledge de EASY y de Elsevier, que son bases de datos cienciométricas, es decir, me permiten a mí determinar un documento o un paper qué tan influyente fue a nivel de ciencia. Si yo comienzo las búsquedas por ahí, por Scopus y por Elsevier, las búsquedas documentales, puedo darme cuenta también de etiquetas que están usando esos grupos de investigación ya sobre esos documentos y hacer más fácil la construcción de mi tesauro. Miren que todo lo que estoy diciendo es alrededor de la construcción de ese lenguaje normalizado, pero porque les digo, facilita el proceso de ahí en adelante. Y finalmente, pues, para que Mendeley pueda usarse como RAE, y estoy, digamos, considerando que Mendeley es la mejor herramienta en este momento, habría que también hacer otro consenso, y es en el campo de notas, porque yo entiendo, me corregirá el ingeniero, que no se pueden meter campos adicionales en Mendeley, pero uno puede usar el campo de notas, digamos, inteligentemente. Si uno, ustedes se acuerdan las fichas de biblioteca, a algunos nos tocaron, a otros no. Las fichas de biblioteca tienen, ¿cierto? O sea, no sé. No revelemos la edad, ¿Qué son? Santiago, por favor. Yo voy a decir que no me tocaron. No te tocaron, No bueno. me tocaron. Esas fichas de biblioteca, independientemente del lenguaje en el que estén hechas, si uno va al Japón a una biblioteca y lee en japonés una ficha, si uno sabe la estructura, sabe determinar cuál es el autor, cuál es el título, solo por la estructura de la ficha. Entonces, si uno crea una estructura para el campo de notas, en la que determine después de una barra, al lado de la barra está el autor, al lado del guión está el tema, entonces puede usar notas inteligentemente para crear también esquemas que sirvan para el RAE, ¿sí? Esa es una tarea que dejo pendiente para nuestras próximas capacitaciones de Mendeley y a ver si podemos aplicarla. Pues, Santiago, yo creo que hay un reto, es decir, porque de alguna manera, incluso en el caso de Mendeley, mira que estamos haciendo esos usos inteligentes, es en realidad hacerle adaptaciones a una herramienta que no nos está entregando todas las posibilidades. Entonces yo creo que ahí hay una cosa interesante, que es un poco lo que pasó con Atlas-T. O sea, Atlas-T lo que hizo fue bajar una concepción de investigación, que es la teoría fundamentada, a una plataforma que permitiera desplegar esa concepción de investigación o ese modelo de trabajo investigativo, que es en realidad un multimodelo.
Yo creo que nosotros ahí tenemos un reto interesante de desarrollo y es como, claro, tomando lo mejor de todas las herramientas que hay disponibles, normalizar una que nos permita efectivamente no tener que hacerle trampas al sistema para poder hacer lo que necesitamos hacer en el proceso de investigación. Siguiendo lo que dice Santiago y apoyando lo que decías ahora acerca de hacer un esfuerzo conjunto entre Media Lab, P50, no recuerdo el otro. Biblioteca, biblioteca. Dirección de investigaciones, Exacto. coordinación de semilleros. Mendeley es abierto, entonces se podría llegar a aportar ese estudio y bueno, qué campos hacen falta, hacer ese desarrollo ahí, entonces eso sería muy interesante y viendo pues que evidentemente Mendeley ya lleva un trabajo muy adelantado, que incluso me faltaron algunas características, lo que mencionabas de Dropbox, eso ya está ahí, lo único es que la edición pues en conjunto sí no se hace ahí, pero eso, exportar a EndNote, ese tipo de cosas, o importar toda la cosa, pues yo creo que ya hay un trabajo muy avanzado y que vale la pena pues como mirar, a ver si se puede aportar desde el punto de vista de desarrollo, de investigación, pues de esos campos. Es que un poco este Frankenstein que vieron de herramientas responde a qué es lo que yo necesito en particular que no me ofrece otra herramienta que sí lo puedo hacer acá. Entonces, digamos, yo necesito estar revisando el estado en tiempo real de elaboración de RAEs y irles haciendo control de calidad en la medida en que se están elaborando. Y eso yo lo puedo hacer a través de esta herramienta, ¿sí? Los cruces de información a partir de categorías. Me permite hacer de las categorías que yo establecí, no solamente del etiquetado. Porque, digamos, uno puede normalizar a través de tesauros y de ontologías, puede normalizar lenguajes, pero resulta que hay categorías y conceptos emergentes que hay lenguaje máquina, y por más normalizado que esté el lenguaje, van a ir apareciendo y son parte justamente del descubrimiento del proceso de investigación. Entonces, ¿cómo voy agregando yo y cómo voy enriqueciendo el proceso mismo a partir de ya el análisis microscópico de los datos? Ahí hay como una cantidad de cosas del proceder investigativo que están buscando plataformas, o sea, que están buscando desarrollo. Yo creo que ha sido un poco evidente pues en esta pequeña conversación que hace falta ese trabajo interdisciplinario entre nuestras áreas, porque, por ejemplo, vos no conocías Mendeley o nosotros no conocíamos otras herramientas que vos propusiste y podemos empezar a reconstruir con base en ese aprendizaje, porque también me viene como una inquietud. Este tema vos lo estás promoviendo desde tu experiencia en las ciencias sociales y humanas, pero veo que puede ser muy transversal al trabajo en otro tipo de investigación, en una investigación más cuantitativa, cómo ingeniería puede apropiar estos elementos para sus propios estudios. Entonces sería muy positivo como sentarnos pues lo que vos decís, vos tenés ese Frankenstein, pero tenés la receta, cómo llegaste allá, entonces coger esa receta y coger nosotros este trabajo de Proyecto 50, el trabajo de biblioteca y decir, vea, es que a usted le tocó dar 20 vueltas para una cosa que yo puedo llegar con un solo paso. Entonces, mirar cómo lo hacemos. Creo también que es importante que nos involucremos más, o sea, y lo digo desde Dirección de Investigación, porque acá me están acompañando varios semilleros, y es contarle más a la gente lo que estamos haciendo, descender un poco más de información a nuestro público general, porque muchas veces ellos mismos me lo estaban manifestando, yo cómo accedo a Mendeley, cuándo son las capacitaciones de una cosa, de la otra. Entonces es también como ese reto, contar más lo que estamos haciendo, porque ellos mismos quizás están perdiendo todo un proceso de investigación en cosas muy operativas, cuando pudieran estar, como vos decías, construyendo de una manera mucho más eficaz. Me interesaría que por favor me comentara un poquitico más cómo es la dinámica de los seminarios de investigación con los jóvenes que están mirando todo lo del estado del arte y creando los RAE, etcétera, ese espacio de socialización, si hay de pronto dinámicas ya estructuradas en tiempo de exposición de cada uno o en alguna acta que luego se queda, o cómo es esa dinámica allí. Si quieres, préstame no, verdad que yo tengo micrófono, es que me olvida. Mira,
digamos que hay, eso tiene que ver con una concepción del proceso de investigación. Nosotros a veces adoptamos los esquemas de organización de la investigación de Colciencias y no asumimos lo que implican. Entonces la estructura grupo, línea, semillero es una estructura más nominal y administrativa que otra cosa. Digamos que nosotros estamos intentando paulatinamente hacer una apuesta. ¿La amarilla o la roja? Ah, bueno, listo. Estamos intentando hacer una apuesta y es generar, insisto, programas de investigación y proyectos cascada. Eso implica que a un proyecto que tiene pretensiones o es ya un trabajo de investigación doctoral, está vinculando estudiantes de maestría, está involucrando estudiantes de pregrado y está vinculando semilleros de investigación. Entonces el procedimiento es distinto dependiendo del contexto. Normalmente todo el equipo de trabajo se junta en el espacio de seminario. Hay unas exposiciones de los investigadores principales y de los coinvestigadores que plantan el esquema general de trabajo, la ruta general de trabajo, ponen los conceptos gruesos, los abordajes y las perspectivas gruesas, ¿sí? Y posteriormente empieza un trabajo de presentación de los estudiantes. ¿Cómo hacemos nosotros? La base para el análisis del documento es el RAE y tenemos un formato de presentación que es, bueno, por aquí lo tengo en el Dropbox, es muy sencillo. Aquí están, por ejemplo, cosas con las que estamos ya jugando y trabajando. Mi amigo Dropbox ha desaparecido. Bueno, me toca hacer un proceso largo. Finder, Dropbox, Dropbox, narrativas transmedia, presentaciones. Bueno, vamos a enredar. Hay un formato de presentación en donde uno pide cosas básicas como contextualíceme el autor, o sea, dígame quién es, qué estudió y de dónde viene. Que uno, cuando tiene, digamos, cierta experiencia en investigación, no lo da por sentado, lo da por hecho, pero eso en términos de la ubicación de los estudiantes es fundamental. ¿Quién es, de dónde viene, qué ha hecho, dónde está trabajando en este momento y qué tan influyente ha sido su planteamiento? Eso es básico. Luego, conceptos y categorías centrales, ahí no nos concentramos, digamos, en la presentación, en la parte más descriptiva de los documentos, sino en la parte gruesa, en la parte conceptual. ¿Cuál es la categoría o el concepto central o el aporte fundamental que desarrolla ese autor? Y en función de la pregunta general que nosotros hemos construido para el trabajo de reflexión y para el trabajo de investigación, ¿qué aportes hace ese autor? Normalmente lo que hacemos es, en jornadas de 2 horas, nosotros planeamos 30 minutos, pero siempre se nos va más porque las discusiones son muy interesantes, son muy ricas. Porque, digamos, el estudiante que expuso el texto anterior va a decir, ah, no, pero es que el autor que yo trabajé abordó este problema desde una perspectiva completamente distinta. Entonces, en el caso de narrativas, entonces, ¿qué es una narrativa? ¿La narrativa está referida al texto o está referida a la manera como nosotros pensamos y cuáles son los argumentos? Entonces empieza el ejercicio de debate, que es lo que realmente enriquece este proceso y que le permite a uno muchas veces ver cosas que no ve cuando está haciendo el trabajo en solitario de lectura, que además se le vuelve uno mecánico y uno empieza a bostezar de vez en cuando. Ahí la cosa se vuelve una cosa muy interesante porque es una especie de agón, de juego colectivo bueno, yo ya me casé con mi autor, suele suceder, ese es mi superhéroe académico, entonces yo lo defiendo y hablo por él, y se convierte en una cosa por la que pasan muchas otras cosas que uno muchas veces en el trabajo procedimental y mecánico en la investigación se le olvidan, y es eso, o sea, que esto es emocionante, esto es divertido, esto es interesante. Finalmente, las memorias, se construyen las memorias de seminario. Hay normalmente un relator o hay un acta del seminario en donde se reconstruyen las discusiones, lo más rico que es justamente las discusiones, los puntos de vista encontrados, qué pasó, qué apareció, qué otros referentes emergieron, y la presentación que va a constituir unas memorias del seminario. O sea, al final, nosotros lo que hacemos es juntar sobre el mismo formatico, muy sencillo, en términos de estructura y en términos gráficos, juntamos todo y armamos unas pequeñas memorias del seminario. Así operamos. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a surgir de ahí? Entonces empiezan a surgir ya preguntas específicas que pueden ser desarrolladas en la articulación que hacemos entre semillero de investigación y seminario de investigación. De los estudiantes que han participado en semillero y que llegan a seminario de investigación a
finalizar su trabajo de grado, tienen un marco de referencia para construir preguntas más precisas y desarrollar estudios o análisis de caso asociados a esa plataforma, a ese dispositivo de pensamiento colectivo que se ha configurado en el espacio de seminar. Eso es, así más o menos funcionamos nosotros. Patricia. Más que todo es como para hacer una invitación, escuchando como todo el tipo de herramientas que se utilizan, es que desde la biblioteca existen muchas de estas herramientas, como mencionó el compañero, Scopus, que es del Sevier, EasyWeb, que es de Thomson, que son herramientas cienciométricas que les ayuda como parte inicial. Yo diría que sería la primera herramienta para comenzar a hacer investigación, porque tiene que ver con todo el análisis de factor de impacto, qué autores son los más citados, cuáles son las revistas de mayor relevancia para yo empezar mi investigación. Y herramientas como Easy y Scopus también te permite integración con gestores de referencias bibliográficas como el EndNote u otros, que también en el transcurso del desarrollo del informe les va a permitir, como digamos, ensamblar rápidamente ese documento, porque digamos desde el Word ya existe plugin con estas herramientas que ustedes cuando ya están escribiendo el documento pueden ir integrando, y que si en algún momento tienen que cambiar la referencia bibliográfica a X modelo APA o no sé qué tipo de referencia bibliográfica, te lo va a permitir de hacer una forma automática y les va a ahorrar mucho tiempo en la hora de ensamblar el documento. Entonces, digamos que desde la biblioteca estamos promoviendo talleres o cursos para el uso de todo este tipo de herramientas que les va a facilitar mucho. Y otro es que me parece como interesante, no sé si en otro momento, conozco a otro investigador y profesor de acá de la universidad que utiliza otras metodologías para elaborar estado del arte, más porque él hace vigilancia tecnológica y competitiva, que me parece a mí muy interesante, ya porque los tiempos allí son mucho más limitados. Entonces ya no podemos esperar 6 meses, sino que casi que en un corto tiempo tenemos que hacer minicultura sobre una temática. Y tiene otras metodologías que yo veo que sería muy interesante mirar. Esta persona se llama José Fernando Martínez, de Ingeniería de Diseño, que él incluso ya ha hecho varios proyectos con Argos o otras grandes empresas, y me parecía interesante como mirar esa metodología, porque nosotros tuvimos la oportunidad de tener un taller con él en la biblioteca, y en cuestiones de pocas horas comprendimos las ventajas como de ese método para poder como tener claridad sobre un concepto o una minicultura sobre una temática. Entonces me parecería como interesante ver desde ese otro punto de vista, que sería un muy gran aporte. Hay una cosa que a mí ya va a terminar, ya estoy en roja, que a mí me preocupa respecto a los sistemas de información, y es que a veces uno como investigador eso se le hace muy dispendioso, porque el aprendizaje de la herramienta, o sea, cuando no hay normalización, tenemos múltiples plataformas, y el aprendizaje de la herramienta y muchas veces la usabilidad de algunas de esas herramientas se hace tan dispendioso que uno en el intento se baja de la idea, y eso le termina gastando más tiempo que el proceso mismo de investigación. O sea, yo creo que hay una reflexión para hacer en términos de que hay una tarea detrás de pensar la investigación y darle soporte que podría hacerle más fácil el trabajo al investigador, muchísimo más fácil. Incluso, bueno, conozco mucho la herramienta, pero sé que, por ejemplo, en el caso de José Fernando, él maneja 2 herramientas, o al menos una, que se llama Advantage Point, algo así, que le facilita hacer el análisis cuantitativo de los datos. O sea, no es en la parte de la organización, sino que te permite sacar grafos y mapas para uno hacer un análisis como más completo y complejo, más en el tema de ingeniería, en el caso de las patentes, que son un poco más delicado, digamos que más conciso en la hora de hacer un análisis. Creo que vale la pena como mirar desde esa experiencia, porque y sé de otra herramienta que se llama Mateo, que lo utilizan otras universidades para hacer este tipo de análisis.